Hola amigos, buen día, espero estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar una entrevista con un doctor espectacular, traumatólogo, el doctor René Pais. Quiero que me acompañen en urgencias a ver si lo podemos encontrar para que nos platique un poquito más de la traumatología. Síganme. Hola, ¿cómo está, viejo? Vamos a ver si logramos encontrarlo por aquí. Hay que sacarle todas las preguntas que se puedan porque esto va a ser increíble. Hola, buen día, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo está, viejo? ¿Qué onda, viejo? ¿El doctor René? Muy bien, ¿tú cómo estás? Con madre. Vamos, amigos. ¿Cómo ha estado? ¿Bien? Todo en orden. Bueno, aquí les presentamos al doctor René Pais. Él es traumatólogo aquí en Hospitaria. ¿Algunas palabras que quiere decir, viejo? ¿Qué tal? Soy traumatólogo con subespecialidad en rodilla y cadera, cirugía articular. También vemos toda traumatología en general. ¿Podemos hacer unas preguntas? Claro. ¿Puedes llevarnos a tu consultorio? Claro, con todo gusto. Excelente, vamos. Excelente, viejo. En el HU hice la carrera de medicina, hice de especialidad y en Secretaría de Salud hice una subespecialidad. Ok, entonces eres traumatólogo con especialidad en columna, en rodilla. En cirugía de cadera y rodilla. Cadera y rodilla, amigos. Entonces, cadera y rodilla, básicamente estamos hablando que de la pelvis. Estamos hablando del cuadrante que forma el fémur con el acetábulo, que es la pelvis, Ok. ¿sí? Y de la rodilla, pues todos problemas, tanto desgaste, meniscos, problemas deportivos, ligamentos cruzados, ¿sí? ¿Y aquí en Prótesis Hospitaria? de rodilla, prótesis de cadera, todo eso. ¿También pones prótesis? Sí, Impresionante. todo eso. Oye, ¿y es cierto que le usan el cartílago para venderlo? Imagínate, estaríamos millonarios, Bueno, pero no es verdad. Oye, pero platícanos más, viejo. Entonces, tú te dedicas básicamente, lo más experto eres que rodilla, ¿no? ¿O qué? Mira, la consulta... Súper experto. La rodilla es la mayor cantidad de consulta que hay, pero también atendemos los niños. ¿Un niño se puede operar contigo? Claro, claro, tengo muchísimos pacientes que son niños, sobre todo los niños que son por fracturas en accidentes, los que se caen de los brincolines, los que se caen patinando en las fiestecitas. No manches, ¿las En los salones de fiestecitas? fiestas, una cantidad impresionante de niños, ¿sí? Fracturados. O sea que el brincolín puede ser peligroso. Oh, no, el brincolín es un problemón. Si no se sabe usar, o sea, no quiero decir que es algo problemático, pero si no se sabe usar, si no tenemos... Es que en un brincolín no pueden subirse muchos niños, y el problema en los salones de fiesta es que se suben muchos niños. ¿Te niños refieres a brincolines? más grandes. Ok, sí, claro. ¿Sí? Niños de 14 años andan brincando con niños chiquitos, entonces la fuerza que aplica un niño de 14 años no es la misma que puede soportar un niño de 3, y es donde se fracturan. Ok, pero entonces vamos a quedar en claro. Entonces, si yo tengo un brincolín en mi casa y solamente lo utiliza un niño, ¿puede que se fracture? Puede, pero es muy poco probable. Las fracturas van a suceder cuando no hay un cuidado correcto de la cantidad de niños que están ahí arriba, ¿sí? Okay. Entonces, si tú tienes un brincolín en tu casa con tus niños, la verdad es que no tienes mucho problema. El problema es cuando entran otros y no tenemos un orden, un cuidado, ¿okay? Okay. Yo recomendaría que un brincolín para niños de 3 a 5, otro para otro grupo de edad, o sea, que estén separados por grupos de edades. Oye, viejo, y dinos, ¿cuál es la fractura, güey, más común que has visto en niños, güey? La fractura de antebrazo. ¿Coles? Es que en colles es en adultos. ¿Tallo verde? Tallo verde, exactamente, o la fractura de los dos huesitos del radio y cúbito, Okay. y esas las tenemos que meter a operar y tenemos que ponerles unos clavos dentro de los huesos. ¿Sí? Aparte del yeso. Aparte del yeso, de 4 a 6 semanas, y después de esas 6 semanas ya podemos retirar los clavos. Y empiezan a mover totalmente sin problema. ¿Los niños son de hule? No, imagínate, estaría perfecto, pero no lo son. O sea, ¿es un mito que los niños son de hule? Los niños no son de hule, los niños aguantan un poquito más, pero también se lastiman y también se fracturan. Okay. ¿Sí? ¿Cuál es la fractura más común en adultos? Depende el parámetro de edades. En pacientes jóvenes entre 25 y 30 años son fracturas normalmente por... Yo ya estoy viejo, tengo 40. No estamos viejos, estamos bien jóvenes. Entonces, en pacientes jóvenes normalmente son por deportes. Hablando de deportes, tenemos fracturas de la rodilla o un tobillo. En pacientes ya por arriba de los 40 años pueden ser por accidentes o por deportes más realizados. Pueden ser lesiones en los hombros o lesiones intraarticulares de la rodilla. ¿Okay? También todos estamos susceptibles a fracturarnos el tobillo en una caída que bajaste más de escaleras o una banqueta te fuiste chueco, se fractura el tobillo y hay que operarlo.
Entonces, la fractura más común, Depende de edad. 40 años. La muñeca. La muñeca. Sí. Neta. La muñeca es una de las fracturas más comunes. ¿Por qué? Porque nos caemos y ya a partir de los 40 años, de los 35, ya empieza a bajar un poquito la densidad del hueso. Entonces, la forma en la que nos caemos, o simplemente andamos cargando muchas cosas y caemos mal, ya no es tanto la fuerza, sino que caemos un poquito chuecos, Sí. y al caer chuecos, la energía entra diferente, nuestro cuerpo no la soporta y es como nos fracturamos. Oye, hijo, pero ahorita que me estás dando las fracturas, fíjate que yo he escuchado mucho la fractura de Coles, güey. ¿Es aquí? Es este, sí. Neta, bueno, vamos. Hola, buen día, buen día. Oye, es impresionante, güey. Mira, aquí también está el doctor Méndez, güey. Ajá, somos vecinos. ¿Son vecinos? Somos vecinos. El cardiólogo del doctor Méndez. Oye, pero recuérdanos, ¿Facultad de Medicina? Facultad de Medicina, Universidad Autónoma de Nuevo León. Ok. ¿Hiciste cuántos años de traumatología? Hice 4 de traumatología y 2 de subespecialidad. A la madre. 4 de trauma, 2 de subespecialidad. Y hospitaria, ¿desde cuándo estás aquí, viejo? Ya tengo aquí 7 años. 7 años. Aquí estamos ya desde hace 7 años. Ok. ¿Es tu consultorio? Este es mi consultorio. Amigos, espérense. 407. ¿Vamos a poder entrar? Claro. Oh, impresionante, viejo. Está bien chido, viejo. ¿Tienes televisión? Hola, buen día. Wow, viejo, ¿puedo dejar aquí mi mochila? Claro. Impresionante. Oh, viejo, ¿qué onda aquí, viejo? Tenías como No. 15 años, ¿no? Como 16, yo creo. Todavía ni me salía bigote. Oye, tú me hablabas de la fractura de Colles, me preguntabas de esa fractura. Sí. Es esta. La fractura de Colles es la que sucede en la muñeca. Un trazo como este normalmente incluye la parte de articulación, entonces el paciente no va a poder mover. ¿Qué hacemos con estas fracturas? Las tenemos que operar, las tenemos que poner unas plaquitas con unos tornillos. Y ya una vez que se pone la placa, pues el paciente puede recuperar su movimiento rápido y correcto. ¿Sí? Okay. Entonces, para eso es que tenemos que operar al paciente. Si no le ponemos la placa, hay que ponerle un yeso, esperar 6-8 semanas y después de eso el paciente va a batallar para recuperar el movimiento, ¿okay? Por la contractura que generan los músculos. Le voy a hacer una pregunta, a ver si es cierto que está con todo, güey. ¿Cuál es la fractura del boxeador? La fractura del quinto metacarpiano. ¿Por qué pasa eso y por qué los esposos que se enojan con sus esposas terminan en urgencias con fractura del boxeador? Explícanos. Bueno, se llama la fractura del boxeador callejero y eso sucede porque alguien que está entrenado para dar golpes tiene un buen control y una buena postura de su mano, de su muñeca y mano al momento de dar un golpe. Los que no estamos entrenados para dar un golpe, damos el golpe al azar, ¿okay? Malamente, los dedos no están colocados en la posición correcta, entonces cuando la mano golpea algún objeto, golpeamos chueco, golpeamos con el cuarto y el quinto, que no son huesos que soporten tanta energía, entonces esta parte, la cabeza y el cuello del quinto, se van a fracturar, o sea, aquí, ahí se fracturan. Y el problema con estas fracturas es que tienen que operarse porque esto se cae, la cabeza deja de estar en su sitio, se cae, entonces hay que acomodarla y poner unas plaquitas con unos tornillos, ¿sí? Entonces yo siempre les digo a las personas que tienen fractura del quinto, nunca le vas a ganar a la puerta ni a la pared. Pero es mejor pegarle a la pared que pegarle a una. Es mejor no pegarle a nadie. Bueno. A nadie. A nadie. O agárrate un costal y contra el costal. Pero si le vas a pegar a la pared, existe una probabilidad muy alta de que te vayas a lastimar. Okay. Y existe una probabilidad muy alta de que vas a terminar operado. ¿Sí? Entonces quiero pensar que la fractura del boxeador pones un clavo. Se pueden poner unos clavitos, pero lo mejor es poner una placa con unos tornillos porque da una estabilidad más grande y el paciente se puede recuperar más rápido. Perfecto. Los clavitos, el paciente va a tardar un poquito más en recuperarse. Le va a tomar más tiempo. Ok. Oye, viejo, ¿y qué me puedes decir de los pacientes que juegan fútbol, güey? ¿Cuál es la fractura más común de esos pacientes que están jugando fútbol y que se la pasan en el llano, güey, jugando fútbol? Como fractura, como hueso roto, sí. El tobillo. ¿Sí? Como estructura no ósea, o sea, no hueso que esté roto, las partes intraarticulares de la rodilla, meniscos o ligamentos cruzados, en ese orden. Ligamentos cruzados. Ligamentos cruzados. Y un ligamento cruzado roto, hay que operarlo, totalmente. Un menisco,
Pues podemos ver si no es una ruptura tan grande, una rehabilitación, pero si la ruptura es muy grande, tiene que ir a quirófano forzosamente. Oye, hijo, ¿puedo sentarme? Donde tú gustes. Gracias, viejo. Donde tú gustes. Oye, está impresionante tu consultorio, güey. ¿Puedo echarle un vistazo? Claro que sí, un gusto. A ver, yo cuando estaba estudiando la Facultad de Medicina, porque cabe recordar que somos compañeros de la generación, éramos nerds los dos. El doctor pasaba a dar sus clases en anatomía, no me acuerdo. ¿Puedo quitarme tu boca? Claro. Déjame ver aquí tú bien, porque como que tengo problemas con esto siempre, hijo. Gracias, amigos, gracias. Les decía, entonces nosotros éramos compañeros de generación, no nos copiamos en los exámenes porque nunca lo necesitamos, somos muy listos, ¿verdad? Claro. A ver, ahora sí vamos a De ver. hecho, fuimos de los pocos que pasamos anatomía Primeras en primera. y exentos, somos unos nerds. Tanto que yo podría decirte que este es el hueso coxal, ese es el coxal, ¿no? Así es. A ver, déjame ver si recuerdo un poco de anatomía. Este es el coxal y quiero recordar que el coxal tiene una distribución segmentaria en 3 porciones. Ajá. Este es el hueso ilíaco, Así es. este es el hueso, el pubis, El isquion y el pubis por delante y el isquium por atrás. Ajá. Aquí están las pompis, de este lado. Mira, sí me la sé. ¿Y esto qué es? ¿El trocánter mayor? Este es el trocánter mayor. ¿Y el trocánter menor? Exactamente. Esto sería la cápsula que mantiene dentro a la cadera. O sea, para nosotros todo este cuadrante es la cadera. Esta es la pompis, es la cara posterior. Acá estarían las pompis. Ok, y esta es que la cara anterior, La ¿cuál cara es? anterior. Perdón, la tenía yo al revés. Es Esta la es cara la cara anterior y estas son las pompis. Ok, entonces, si esta es la pelvis y este es el coxal, me imagino que aquí estaría la otra pelvis. Exactamente. Y aquí estaría la vejiga. Exacto. Y por ejemplo, alguien que tiene un recambio de cadera, que le dicen, un recambio total de cadera. Una prótesis de cadera. Sí, ¿qué es lo que haces? O sea, ¿qué es esto? Mira, una prótesis de cadera, cortamos esta parte, porque esta parte es la que se desgasta. Esta parte entra aquí en el acetábulo, que es esta copa de aquí, entonces entra así. Con el tiempo, el sobrepeso, la inactividad o exceso de actividad, esto empieza a rozar, ¿ok? Es como si tuviéramos un sartén que lo estamos raspando con un tenedor por años, entonces se desgasta. Esta cadera se desgasta. Llega el momento en que el paciente cuando quiere mover, pues es muy doloroso, o simplemente ya no puede. Entonces caminan chueco, pierden función, pierden movimiento. Entonces lo que tenemos que hacer, voy a pasarte por un lado, lo que tenemos que hacer Impresionante. es sustituir. Tenemos que sustituir esa cadera. Sustituir la cadera. La sustituimos. El hueso acetábulo, que es la copa, que está ya muy raspada, muy desgastada, la sustituimos con este metal. Este es el acetábulo. Ese sería el nuevo Este va acetábulo. Este va en la aquí pelvis. adentro, en la pelvis, exactamente. Y luego la cabeza del fémur, que sería esto, la cabeza y el cuello, hacemos un corte aquí, como está marcado. ¿Entre trocánter? Intertrocantérico, exactamente. Y ya que tenemos el corte, metemos dentro del hueso. ¿Qué es eso, viejo? Aquí la prótesis. Esta es una prótesis. O sea, la prótesis no es solamente un cuello y una cabeza, es una... Es un vástago. Es un vástago que va a quedar dentro del hueso. Entonces, esto va a quedar dentro del hueso y va a estar en una nueva cadera. Para que no roce fierro con fierro, está adentro un plástico especial, ¿sí? Que se llama polietileno. Entonces, esto permite el movimiento libre y sobre todo sin dolor para el paciente, ¿sí? El paciente tiene una nueva cadera, ¿ok? Ahora, cuando hablamos de una prótesis de rodilla, lo que pasa es que la rodilla, así como este molde, la rodilla está tan desgastada que se le empiezan a hacer hoyitos. Entonces se pierde el cartílago, que sería aquí en este molde azul, se empieza a exponer el hueso y cada que el paciente quiere mover, pues es doloroso, es como si estuviera chocando hueso con hueso. Este es el fémur. Este es el fémur ¿Y la tibia? y este es la tibia, exactamente. Entonces, Este es el ¿qué? ¿El peroné? ese es el peroné, así que nada más nos sirve para estabilizar un poquito las cargas. Entonces lo que hacemos es que quitamos esta superficie que ya nos sirve, todo esto azul lo cortamos, igual aquí el azul de la tibia lo cortamos, Sí. y lo sustituimos por un metal, así como esto. Impresionante. Así como Todo eso se pone el paciente. Sí, entonces aquí en medio va un plástico como el que vimos en la cadera que permite el movimiento de los huesos
Esta prótesis nos permite corregir las rotaciones que pueda tener la tibia. Hay algunos pacientes que, si ustedes recuerdan, sobre todo ya los muy viejitos en un pueblito o algo, están así como charritos. Sí, como zambos. Como zambos, exactamente. Es porque la tibia tiene una rotación muy importante. Entonces, con la prótesis también corregimos la rotación y corregimos... ¿Es el ligamento interno? Esos son los ligamentos, exactamente. ¿El cruzado? Esos se dejan, estos se tienen que dejar. Y se tiene que dejar el cruzado posterior, que es el de allá. El cruzado anterior, ese lo quitamos. No sirve para nada. No, porque la prótesis trae aquí un tope que haría la función del cruzado. Entonces, esto es una prótesis de rodilla y permite el movimiento completo y sin dolor para el paciente. Una pregunta. Cuando alguien se pone prótesis de rodilla completa, como la que nos estás mencionando, ¿esto es costoso, viejo? Sí, son cirugías un tanto costosas. O sea que los gastos médicos mayores nos pueden ayudar. Totalmente. Los gastos médicos te pueden cubrir este tipo de cirugías. Obviamente hay que hacer unos estudios, una valoración, enviar a tu seguro, pero sí te los cubre sin ningún problema. Y si no tengo seguro de gastos médicos y soy simplemente particular, ¿esto es muy costoso? Sí es costoso, pero como quiera hay ¿Facilidades? Hay facilidades, hay empresas que nos pueden hacer créditos hospitalarios y como quiera hay quirófanos que tienen un costo más accesible, ¿verdad? Cabe mencionar que lo que yo le busco a los pacientes es un quirófano con un costo más bajo, pero la calidad y el material de la prótesis es la misma en cualquier hospital donde operemos el paciente. Okay. ¿Sí? O sea, yo no le voy a poner una prótesis más barata que pueda pedigrar. La prótesis es exactamente la misma. ¿No le vas a poner de madera nada? No, nada. Nada más que a Pinocho, pero... Oye, y me dices que eres traumatólogo. Así es. ¿Y por qué tienes aquí una vejiga y una próstata? Porque aquí en el consultorio conmigo está un urólogo. A ver, pero enséñanos más, hijo, enséñanos más. Y aquí que tienes unas imágenes, vi unas imágenes como que alguien se había fracturado tibia y peroné, me resultó algo. Sí, mira, esta es una paciente que operamos, ya tiene un año creo, cuando se operó. Yo me te voy a hacer unas preguntas, viejo, porque está bien para tu consultorio, pero yo nomás veo aquí el de ortopedia. ¿Por qué no le pusiste también en la facultad de medicina? ¿Por qué? Pues... ¿No quisiste? No, nada más, no me gustan las paredes tan saturadas. Ya sé. Entonces creo que con eso es suficiente. ¿También operas columna? Sí, sí opero columnas también. Esta es una columna. Y aquí con esto les explico a los pacientes cómo están sus padecimientos, por qué se van chuecos, cómo los discos se desgastan, por qué se les produce el dolor de desgaste en los huesos. Todo esto me ayuda para que el paciente se vaya mejor entendido de su problema. Y creo que cuando el paciente se va bien entendido, puede seguir mejor el tratamiento. Y eso pues tenemos mejores resultados, tanto el paciente como yo. Sí, es lo que yo le digo a muchos de mis pacientes. Nosotros a veces andamos con la prisa y eso es mala onda. La prisa es clave. Cuando uno anda con la prisa, no podemos dar la información adecuada y el paciente se va como con falta de confianza. Entonces la clave en el médico-paciente es la confianza. Y la comunicación, o sea, explicar al paciente. El paciente tiene muchas dudas, sobre todo cuando le dices que lo vas a operar, por lo que sea, un accidente, lo que sea. A nadie le gusta esa frase, te tengo que operar. Les crea mucho miedo, incertidumbre. Entonces hay que explicarles correctamente en qué va a consistir la cirugía, cómo va a ser su recuperación, todo lo que conlleva, qué tipo de materiales se les va a poner. Se necesita mucha comunicación para que el paciente se vaya tranquilo. Claro. ¿Sí? Oye, viejo, estamos viendo aquí una fractura que tibia y peroné, ¿o qué es? Sí, una fractura de tibia y peroné. No tengo la fractura original, porque mi compu se descompuso, ¿verdad? Entonces es nuevo. Esta computadora es muy burgués. Es nueva. Entonces, esta es la de seguimiento. Se fracturó aquí. El paciente tenía la fractura en esta parte. ¿Ese qué es peroné? Este es el peroné. Aquí venía la fractura. ¡Pum! Y luego, este piquito también se había separado. Sí. Entonces, esta parte del hueso la fijamos con esta placa y estos tornillos. Y este piquito de triángulo, igual le ponemos un tornillo para que se fije. ¿Ese qué es el malleolo interno? Okay. El interno, exactamente, que pertenece a la tibia. Y esto ya es una fractura de seguimiento a casi un año. Entonces ya ahí está todo bien pegado. Y por ejemplo, ese tornillo que hay mucha gente me ha preguntado, ¿qué onda con esos clavos y tornillos que pones? O sea, ¿quedan ahí de por vida? Sí. Lo ideal es que se queden ahí de por vida, porque ahora los materiales que usamos son de titanio. La verdad es que la reacción pues, es muy baja. Sí, pudiera existir, pero es demasiado baja. Cuando se quitan cuando
se llegan a infectar, pero para que se llegue a infectar es porque la piel, la herida no cicatrizó bien, no cerró bien, o el paciente tiene una enfermedad metabólica que hace que tampoco cicatrice bien. ¿Okay? Entonces, si se infecta, en el caso de los tobillos, esta es una placa que llamamos anatómica, o sea, está diseñada a la forma del peroné. Hay otras placas más viejitas que la punta era cuadrada. Entonces, el pico cuadrado les molestaba mucho a las pacientes porque aquí está la piel y pues es bien pequeñito el espacio que hay entre piel y metal. Entonces, a algunos pacientes les incomodaba. Se los podemos retirar. Sí, okay. Si les incomoda, se los retiramos. Pero una vez que la fractura haya pegado. De lo contrario, eso se queda ahí para toda la vida. Esta pacientita dices que es paciente, ¿verdad? Sí. ¿Se fracturó? ¿Cómo se fracturó ella? Ella se cayó de unas escaleras. ¿Cuánto tiempo es su recuperación, viejo? Ellos empiezan a caminar a las 4 semanas. ¿4 semanas? Sí. Se opera, supongamos se opera hoy, Uh-huh. a las 2 semanas se empieza movimiento. El tobillo se puede mover sin ningún problema, lo que no es apoyar. Y a las 3 o 4 semanas ya empezamos a dar apoyo, conforme la radiografía nos vaya indicando que el hueso va pegando. ¿Sí? Si vemos que el hueso todavía está medio abierto, restringimos el apoyo. Si vemos que el hueso está ya pegando bien, empezamos con el apoyo. ¿Okay? Impresionante, me genera mucho ruido ese fierro que le pones. Es una lámina, ¿verdad? Titanio, Sí, puro. Es una placa, es como esta, mira. Digo, este es de fémur, pero son materiales como estos. ¿Sí? Esta es una placa que puse ahí simulando una fractura que pudiéramos tener en el fémur. Oye, fíjate que también me han preguntado mucho en cuanto a cirugías de columna lumbar por la ciática, L4, L5, L5, S1, donde los pacientes presentan datos de una radiculopatía con ardores y quemazones, sí, claro, en la pierna. Y muchos dicen, no, lo que pasa es que no te operes porque posiblemente vas a quedar paralítico. ¿Tú qué opinas? No, digo, es mayor el beneficio de operarse que de no operarse. Obviamente cada paciente es individual, ¿verdad? Hay algunos pacientes que sí, que no son candidatos para la cirugía, pero cuando a un paciente se le ofrece una cirugía es para mejorar su calidad de vida. Entonces, si en algún momento te han ofrecido una cirugía, es por una razón bien justificada. Entonces, a los pacientes jóvenes que tienen un problema en cualquiera de las vértebras, como unas hernias, lo que hacemos es quitar este disco porque este disco ya no sirve. ¿Es el disco intervertebral? Es el disco intervertebral. Entonces ya no sirve, ya está abombado, ya no tiene su función. Lo quitamos, pero esto es una torre, es como un edificio, entonces si lo quitamos el edificio va a colapsar. Entonces hay que poner unas cosas aquí que se llaman espaciadores, tanto enfrente como aquí atrás, para que el movimiento pueda preservarse. ¿Okay? En pacientes ya más adultos, que ya el movimiento es menor, podemos fijar, podemos fusionar. Ponemos unas barras aquí y unos tornillos y obviamente pierde cierto movimiento, pero se recupera su dolor. O sea, si tú tienes una lesión en un disco intervertebral, tal vez de un segmento, ¿podrías instrumentar o siempre se instrumenta un segmento, 2 segmentos o varía? O es que depende de la gravedad. Si es una hernia pequeña, el paciente anda bien, lo podemos mantener con rehabilitación, medicamentos, ni para qué tocar. Okay. Pero si el paciente ya tuvo medicamentos, ya tuvo rehabilitación, ya decimos esto, de otro, y no mejora, pues hay que ofrecer una cirugía buscando una mejoría. Por eso cada paciente es individual, cada tratamiento es individual. Oye, me voy a sentar aquí porque ya me cansé, hijo. Claro. Oye, y me gustaría hacerte más preguntas. Fíjate que hay muchos pacientes que llegan a la consulta porque mencionan ellos que tienen dolor en el cuello y que el dolor de cuello puede pasar a una de las extremidades superiores y piensan que puede ser estrés. ¿Tú cómo harías el abordaje de un paciente con, no sé, hormigueo, debilidad en sus brazos, con dolor de cuello? ¿Le tendrías que pedir una resonancia magnética y por qué? Sí pedimos una resonancia, pero como tú bien sabes, los estudios son complementarios. Okay. Los diagnósticos se hacen ahí en la mesa de exploración. Entonces, primero hay que explorar al paciente, hay que revisar al paciente, hacerle bastantísimas preguntas. ¿Desde cuándo lo tiene? ¿Qué ha hecho? ¿Qué no ha hecho? ¿En qué trabaja? ¿Cómo es su trabajo? Bastantes preguntas. Es ir armando un rompecabezas, ¿ok? Entonces hay que revisar la función muscular, qué tantas contracturas tiene, si es nada más izquierda, si es derecho, la función neurológica, si tiene calambres, de dónde a dónde van, de dónde nacen. Una pregunta muy importante o simple es si puede sostener algo o cuando está sosteniendo algo, no sé, una pluma, un vaso, se le caigan las cosas.
Si eso llega a pasar, nos puede indicar que la función neurológica está comprometida. Sí. Y si está comprometida, tenemos que ir a revisar el cuello, la región cervical, con una resonancia para ver si hay una hernia o descartar que existe una hernia y buscar otra causa del problema. Si es una hernia que está muy grande y comprimiendo los nervios, igual hay que operar. Yo voy a hacer una pregunta. Esta pregunta es una pregunta para ver si el doctor sabe mucho o es puro rollo. Ahí les va. Ahí les va. Esa es una pregunta impresionante. Si tú tienes un paciente con un dolor en el cuello, parestesias en extremidades superiores, y le haces la resonancia magnética y parece que tiene una protrusión discal, más que un abombamiento, una protrusión discal, ¿qué estudio le recomendarías al paciente que posiblemente le ayudaría a tomar la decisión quirúrgica? Una electromiografía de miembros superiores. Impresionante. ¿Y por qué le pides eso? Cuéntanos, platícanos, amigo. Porque ese estudio nos va a indicar qué tipo de daño tiene el nervio y a qué nivel está. Entonces vamos a determinar si viene desde la raíz o es en algunas partes del trayecto. Okay. ¿Okay? Entonces si viene desde la raíz, pues hay que resolverlo a nivel cervical. Si no, nuestro amigo el doctor Navarro nos puede ayudar con las cosas con las neuropatías periféricas. Pero fíjate que muchos doctores, no sé si te has dado cuenta, muchos doctores no piden la velocidad de conducción y simplemente los operan. Velocidad de conducción también, y no lo piden. O sea, pero eso tú lo pides normalmente o a veces lo sigue, a veces no. Cuando ves que está fatal el rollo... Sí, exactamente. Ya si el paciente realmente viene como... Aquí he tenido incluso pacientes que llegan gritando y se acuestan en las sillas porque no pueden moverse. Entonces esos pacientes, digo, si camina como pato, hace como pato y... ¿Es un pato? Es un pato, ¿no? Entonces, como quiera tenemos que pedir su resonancia, sus estudios, hacer una buena revisión, pero a lo mejor una velocidad de conducción está muy obvia. Ahora, durante las cirugías de columna, utilizamos un neuromonitoreo. ¿Ah, sí? Sí. ¿A qué se refiere con un neuromonitoreo? El neuromonitoreo es una serie de cables que están conectados a una computadora y esos cables nos ayudan a que si por alguna razón tocamos el nervio, que no debemos de tocarlo, o sea, debemos de ver y separar. Pero si tocamos el nervio, empieza a pillar una alarma, que nos indica que estamos en un territorio donde no debemos estar. Okay. O sea, es un sistema más de seguridad. Oye, ¿y tú qué me puedes decir, viejo, de no sé si has escuchado un fulano que sale en TikTok? Hay muchos. Un fulano que sale en TikTok, les voy a decir para que la raza le eche mucho ojo. Es un tipo que menciona sobre la biodesprogramación. La biodesprogramación, que básicamente es, si te duele el brazo y te duele el cuello, no vayas con el traumatólogo, porque seguramente lo que tienes es algo emocional. ¿Tú qué opinas, viejo? El factor psicológico, el factor emocional, claro que es un punto negativo o a favor, o sea, es un punto más de la patología del paciente, pero... ¿Tú crees que la persona que tiene... No es todo, sí. No es todo. Para eso son los estudios, exactamente. Si los estudios de la resonancia salen bien, la velocidad y electromiografía salen bien, bueno, pues no vamos por ahí, ¿verdad? A lo mejor sí búscale por otra parte, pero decir que no absolutamente a la traumatología, pues se me hace un poquito arriesgado, ¿sí? Y muchos pacientes, muchas personas se lo creen. Y he tenido pacientes que llegan de ese tipo de lugares con mucho gasto, sí, definitivamente, con mucho gasto, porque no son cosas baratas. Ya gastaron 30,000, 40,000 pesos y sin ninguna mejoría. Vitaminas. Sí, las vitaminas sí funcionan, sí les ayudan, o sea, pero tampoco los van a curar. Las vitaminas, todos ocupamos algún suplemento y más sobre todo por arriba de los 45 años, que ya nuestro sistema no es el mejor, no está en su cúspide, pero el uso de vitaminas no te van a curar. ¿Cuántos años tienes, dijo? ¿40 qué? 42. Te has acabado, bro. Pero es por tu estudio, ¿no? Estudio y trabajo. Es por el estudio y el trabajo, bro. Oye, cuéntame, ¿cuáles son tus tenis favoritos? ¿Tienes una marca de tenis favorita? Qué burgués. Eres deportista, ¿verdad? Era deportista, hasta que me lastimé la rodilla. ¿Te operaste? No, claro que no. Así dicen todos los pacientes. Era deportista hasta que me lastimé la rodilla. Eso es lo que dicen normalmente, ¿verdad? Exactamente. Sí, eso es lo que mira, tenis
Tenis, de hecho voy a preparar un video que habla acerca de los tenis. Porque eres muy de stickers, ¿no? ¿O Me qué? gustan mucho los tenis. ¿Sí? ¿Qué marca te gusta más? Me la pusiste ¿Los difícil. Nike? Odio los Nike. Bueno, Odio los Nike, pero yo bueno, tengo espérame, es que esos Nike son Force chinos. One. O sea, Entonces sí a sabes. mí los tenis sí sabes. Jordan me gustan bastante. Tengo Sí, eres varios tenis coleccionista, ¿no? Jordan. Tengo Adidas, tengo dos Nike, New Balance, ¿Recomiendas unos tenis Cloud. para correr? Asics y On Cloud. Esos. De hecho, les voy a preparar un video que habla acerca de eso. ¿Cuál tenis es como que el más cómodo? Porque me han preguntado, como cirujano, ¿qué tenis usa un cirujano? No sé, viejo. ¿Qué son? ¿Valenciaga? No, son licenciado... ¿Valeriano? Licenciado Valeriano. Son licenciado Valeriano, amigos. No, Impresionante. Este es en Jordan. ¿Neta? Sí, este es en Jordan. Qué burgués. Oye, entonces sí deja la traumatología, sí deja, ¿no? ¿Sabes qué te va a Qué dejar? burgués, qué burgués. ¿Sabes que yo creo que cualquier trabajo que lo hagas con ganas al 100%, ¿Con amor? dedicando y con amor, te va a dejar. Te va a dejar. Cualquier trabajo te va a dejar. ¿Sí? Obviamente algunos te van a tomar más esfuerzo que otros, pero cualquier trabajo que te guste, que realmente no sea un trabajo que lo hagas porque te gusta, te va a dejar. Sí, definitivamente. Yo creo mucho en que la relación médico-paciente con la confianza es lo primordial y que el doctor tiene también mucho que ofrecer de la parte espiritual, porque muchos doctores simplemente es de que, bueno, no, ya, el que sigue, órale, como en el IMSS. Yo por eso me salí del IMSS, amigos, porque en el IMSS estaba de 6 minutos la consulta. Tú estás en el Metropolitano también, Yo estoy en ¿no? el Metropolitano. Lo que pasa es que en las instituciones no es que uno quiera hacer mala medicina. Hay médicos muy buenos en la institución, Como yo, cuando estuve. como el doctor Navarro. Sí. Lo que yo creo de la institución, el problema es que es mucha cantidad de pacientes para uno. Oye, la verdad es que es impresionante tu consultorio. Esa mochila está muy chida, güey. Es Valenciaga, ¿no? Sí, es Valenciaga. Wichita. Oye, pero... No, pues ya Sí, ya estás viejo. Ya estamos viejos. Pero viejo los cerros. Viejo los Todavía cerros, güey. reverdecen. Oye, ¿qué piensas del uso crónico de los AINES, güey? De los medicamentos como diclofenaco, Advil, güey. La gente usa mucho Celebrex, Celecoxib. ¿Tú qué has Híjole. visto de experiencia en eso, güey? Mira, es un problema. Y normalmente lo usan porque no tienen una guía. ¿Sí? El paciente se automedica. Y hay mucha automedicación con el diclofenaco. Yo he visto que los pacientes consideran el paracetamol para problemas chiquitos y el diclofenaco para problemas grandotes. Y lo único que va a pasar con el diclofenaco a mucho tiempo es que les va a generar una acidez, una úlcera. Entonces, sí obviamente son buenos medicamentos, claro que sí, pero tienen sus indicaciones y tienes que estar vigilado y cuidado por un médico. Y si tenemos un paciente crónico que ocupa medicamento por mucho tiempo, pues siempre hay que darles un protector de mucosa para que no genere una acidez. O si ya lo tenemos con mucho tiempo de medicamento, hay que pedir apoyo a un gastro que nos lo revise, que vea cómo está. No, yo creo que, al menos yo soy de los médicos que si yo no puedo, pido ayuda. O sea, si lo gástrico no es mío, pues le pido ayuda a un gastro. Si lo neurológico no es mío, le pido ayuda al doctor Navarro. Entonces, no somos todólogos, por eso somos especialistas. Otra pregunta, viejo. ¿Cuál es, pregunta el millón, la fractura más común que te llega a urgencias? Dime la edad y dónde se fracturó y cuál fue el mecanismo de acción. Pacientes mayores de 60 años, la cadera, el hombro, bueno, la cadera, la muñeca y el hombro, por desgaste, con un resbalón que se dieron, esos huesitos ya no están buenos, se caen, se fracturan y hay que operarlos. Pacientes jóvenes entre 35 y 45 años, el tobillo y la muñeca. Normalmente son por caídas, eso sí son accidentes. Pacientes jóvenes de 25 a 35 años son accidentes deportivos. Lesiones intraarticulares de la rodilla, intraarticulares del hombro, tobillos, muñecas, pero las muñecas y los tobillos a esa edad todavía aguantan un poquito más. Ahora, no nada más la edad tiene que ver, porque hay pacientes jóvenes, pero con una obesidad muy grande. Ya. Entonces, si hablábamos de ¿Ser que, obeso hace que te fractures más? claro, es un factor para que tu huesito tenga que cargar más, tenga que soportar más, ¿Tus piernas o que qué? aguante menos. Tus piernas, toda tu columna. ¿Sí? Entonces los pacientes obesos tampoco tienen fuerza en los miembros superiores porque los músculos
están tan activos. Al no estar tan activos dejan toda la carga al hueso y cuando se caen también se pueden fracturar. ¿Sí? ¿Y en niños? En niños la fractura de muñeca y de Por el antebrazo. columpio. ¿Sí? O el brincolín. Brincolín, jueguitos, los empujaban ¿Inflables? en el colegio. Sí, inflables, eso sí. Lo mismo. Wow, güey, pues la verdad es que... Oye, una pregunta. Sí me han preguntado también mucho esto en el consultorio. ¿Qué me puedes decir de las fracturas de costilla, güey? ¿Se operan o qué se hace las fracturas de costilla? Una fractura de costilla o la costilla. Ajá. Las costillas tenemos 24. Tenemos 12 y ¿24 12. costillas? Sí, 12 y 12. Ok. Entonces, la caja torácica, su función es proteger todas las estructuras del tórax. Ujú. Entonces, si una costilla se fractura, tenemos, hablando de la parte derecha, ¿no? Si una costilla se fractura, perdón, tenemos otras 10 que van a poder hacer el trabajo. Entonces, a las fracturas de costilla les damos nada más analgésicos y reposo, que no hagan muchas actividades de fuerza. ¿Una faja? Mira, ¿Es la un mito? faja sí puede servir, pero la faja es muy incómoda, porque te estás moviendo, te sentaste, te paraste, entonces la faja ya se movió. Y en el caso de las mujeres, las glándulas con la faja les es muy incómodo. En lo personal yo no les dejo faja a nadie. Analgésicos de buena acción, potentes, reposo, y a las 2 semanas, 3 semanas a lo más, los reincorporamos a sus actividades. Pero las fracturas de costilla no se operan, a menos que tuviéramos lo que se llama un tórax inestable, donde se rompieron más de 6 costillas, porque la caja torácica se queda, como su nombre lo dice, inestable y puede comprometer... Durante la inspiración hay una depresión. Sí, claro. Sí, entonces imaginemos que esta es una costilla sana, se mueve, se infla, se desinfla, pero cuando está rota entonces se mueve Hacia adentro. asincrónico, se mueve asincrónico y una fractura duele de cualquier parte porque los huesos chocan. Oye, ahora dime, viejo, la pregunta del millón. ¿Deporte de más fracturas que has visto? ¿El americano, es cierto? Es que vivimos en Monterrey, sí hay una cultura de fútbol ¿Tus americano. hijos practican deporte? Mis hijos practican ¿Cuántos hijos bastante tienes? deporte, tengo 2 hijos. Los he visto jugando CrossFit. Mis hijos practican parkour, tenis. Espera, un momento. ¿Parkour? Mis hijos hacen parkour. ¿Se avientan de un edificio? Todavía no, pero pronto. ¿De verdad no vas a permitir ¿Vas a permitir eso? No, hacen muchas maromas y brincos y mucha, ¿Aquí en Monterrey? Mucha agilidad, sí, aquí en Monterrey van al gimnasio de parkour. O sea, de un segmento, no sé, de una estructura se lanzan a otra estructura y así Sí, ya están haciendo, ya hacen vueltas mortales y todo eso. Y ahí hay muchas fracturas, me imagino, ¿no? Fíjate que en ese gimnasio donde van, No. como también hay gimnasia para niños, nada más he visto o nada más he sabido de una niña que se ha lastimado. Ok. La verdad tienen mucho cuidado con los niños, ellos los cuidan muy bien. Entonces hacen parkour, hacen muay thai como defensa personal, hacen fútbol, hacen tenis y ya. ¿No crees que son demasiados deportes para No. tus hijos? No, porque no son los 4 ejercicios diarios, están segmentados. Ya. Entonces tienen cierto día uno, tienen cierto día otro, tienen cierto día otro. Y los fines de semana los tienen de descanso. ¿Qué piensas de un CrossFit? ¿Qué piensas del CrossFit, güey? ¿Es adecuado ese ejercicio, güey? Mira, es un buen deporte, pero si te saben cuidar, igual que el gimnasio. El problema que yo veo en el CrossFit y en el gimnasio es que los instructores ¿Les vale no queso? te hacen caso a menos que seas una muchacha, ¿verdad? ¿Y si eres un muchacho? Es muy poco probable que te hagan suficiente caso a menos que tú pagues un entrenador personal. Con disculpa y con respeto a todos los gimnasios. Pero así sucede, es la verdad. Entonces, al muchacho de 16, 17 años que está empezando a hacer ejercicio y a esa edad pues te sientes bien machín, Mamey. te sientes de plástico y quieres cargar 50, 70 kilogramos, pero el coach no te está vigilando, es muy probable que te vayas a lastimar. Claro. ¿Sí? O ya nosotros de 40, 45 años vamos al gimnasio, que nuestros huesos pues ya tienen mucho tiempo que no hacían ejercicio, cargamos mal porque nadie nos está coachando, vigilando, también es probable que nos podamos lastimar. ¿Tú haces ejercicio? Ya tiene tiempo. ¿Esos No, músculos? ejercicio. Es raro que Esos músculos están dormidos. ¿Qué piensas del pádel y del codo de tenista? ¿Ves mucho codo de tenista últimamente? Tengo muchos codos de tenista. ¿Por qué? Sí, ¿Por qué tengo muchos codos de tenista. ¿Y a qué se refiere con el codo de tenista, viejo? El codo de tenista es una epicondilitis, o sea, aquí en esta parte del hueso se insertan unos tendones, que son los que van hacia la muñeca, nos ayudan a flexionar y rotación. Entonces, de tanto estar haciendo esto con el tenis o con el pádel, se inflama y es muy hostigoso. Es fácil de tratar, son analgésicos, pero es muy hostigoso. El paciente le toma mucho tiempo recuperarse. ¿Es tan hostigoso como una osteocondritis? No tanto, porque la osteocondritis
más recurrente, y una osteocondritis, por ejemplo, les afecta los cambios de presión atmosférica, o sea, antes de que cambie el clima. ¿Tú crees que una osteocondritis, güey, es un cadillo? Sí. Porque mucha gente piensa que la osteocondritis simplemente es un dolor aquí, güey, pero puede ser un dolor aquí. La verdad aquí. es que puede haber osteocondritis en muchas partes, porque es la unión del cartílago con el hueso, por eso se llama osteocondritis. O sea, puedes tener una osteocondritis en una costilla flotante y así. Sí. Impresionante, viejo. Oye, pues nos has regalado demasiado tu tiempo, viejo, pero No, hombre, es un gusto. tenemos que irnos. Pero vamos a seguir viendo el consultorio. ¿Qué tienes por acá? ¿Y esto qué supone que Ese es un hombro que está caído, porque ya se rompió la cuerda que lo sostenía. Impresionante, güey. ¿La apófisis coracoides? Exacto. Ay, no estoy bien elevado de anatomía, viejo. Hombre, pues por eso eras becario de anatomía. Oye, ¿y esto qué? ¿Dejó una fractura transversa? Esto es un fémur. Esto es un fémur. Es una vértebra. ¿Y esto qué es, hijo? Es una vértebra, es una hernia. ¿Es una hernia de disco? Eso hace una hernia. ¿Y cómo es así? O al revés, como quieras. Entonces, esta es la hernia que está apachurrando el nervio. Esa es una hernia. Ah, qué bonito esto. Y aquí lo que hice fue... Bueno, tú te regreso. Y luego, ¿cómo que tienes por acá? Aquí lo que hice fue romper este hueso para simular una fractura. ¿Y cómo ¿Tú lo reparamos? rompiste? Sí, yo lo rompí. ¿Y cómo reparamos este tipo de fracturas que son en varios pedazos? Antes de continuar, ¿sí es cierto que tú vas a buscar osamentas a un cementerio? Claro que no. ¿No? No, claro que no. Estos son materiales de estudio. Ok. Son de plástico. Ah, esto no es de real, esto es de plástico. Esto es de plástico. Para nuestros amigos que nos están viendo, esto no es real, esto es de plástico. Todo es de plástico. Todo es de plástico. Entonces, aquí hicimos una fractura. Por ejemplo, un paciente en moto, así se fracturan. Así llegan. O sea, los pacientes llegan así con las piernas colgando. Sí, así llegan con las piernas colgando, algunos con el hueso expuesto por aquí, cosas así. Entonces, los tenemos que operar. Hay que armar esto. Se arma con un clavo intramedular. En este caso entra por aquí abajo. Aquí estaría la rodilla, ¿ok? Entra por aquí abajo. O sea, esta es la rodilla, quitaste. Aquí estaría la rodilla, quitamos la tibia, aquí está la tibia. Acá está el pie, aquí está el Ajá, piecillo. acá está el pie. Ok. Entonces eso mantiene el hueso en su distancia. Ok. No lo alcanza a pegar tan rápido, pero lo mantiene en su distancia, que no quede así todo chueco. Lo mantiene en su distancia. ¿Ok? Y ya después el fijador se tiene que cambiar por un sistema rígido como este. Impresionante. ¿Cuál es, doctor, su analgésico desinflamatorio favorito? ¿Y por qué es el favorito? ¿Le gusta usar el acetaminofén? No, ¿sabes qué? Es que es muy bueno el paracetamol. ¿El acetaminofén? No, ese no. Ese no. Ese no. Okay. Pero creo que el ketorolaco es un medicamento de batalla que nos puede ayudar desde cosas pequeñitas hasta cosas un poquito más grandes si el paciente le va muy bien. ¿El Dolac? Sí, y tiene pocos efectos porque no lo usamos de un año, ¿verdad? O algo así. Entonces, el suprador del ketorolaco es un buen medicamento. Bueno, pues con esto nos vamos. Acetaminofén es la clave de las fracturas. Acetaminofén, no lo olviden. Viejo, es un placer haber estado aquí. No, hombre, un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. Ya sabes que te quiero, viejo. Igual, igual. Es un excelente traumatólogo. Vamos a ver en las siguientes El citas. mejor neurólogo. Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo, ¿De qué sí? pues sí. Bueno, pero aquí lo más importante es que esta es la primera de muchas visitas que vamos a tener, porque después vamos a hablar de muchas fracturas, porque podemos hablar de 55,000 fracturas. ¿verdad? Claro, todos los huesos se pueden fracturar, todos los huesos. Se pueden fracturar, el mismo hueso se puede fracturar de 6, 7 formas diferentes. Bueno, pues nada, chicos. ¿Viejo? Muchas gracias por Vámonos. seguirme y no cobrarme la consulta. No, hombre, con gusto. Cuando quieras es tu casa. Gracias, viejo. Sale con madre, viejo. Muchas gracias, güey. A ti.